Estamos ya en Conexión Mundial. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en Conexión Mundial. Yo soy Elki Méndez y acompañada de mi compañero Luis. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal, Elki? Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos acompañan este viernes 8 de octubre al ser las 6:01 de la tarde. Estamos nuevamente en Conexión Mundial. Con muchos temas esta semana, mucho de qué hablar, gran variedad de asuntos que han ocurrido a lo largo de esta semana. Como todos los viernes nos ha tocado escoger algunos de los más importantes para traerlos a comentar con ustedes, analizar y también, como siempre, con nuestros invitados de lujo que nos ponen una perspectiva todavía más amplia de esas principales noticias. Los temas que no están aquí están en nuestro Twitter. Todos los días en nuestro Twitter, Conexión Sinart, usted encuentra gran variedad de información internacional, lo más destacado, lo más preciso e inmediato, siempre con toda la información que ocurre en el mundo. También comentarles e invitarlos a suscribirse en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Conexión Mundial. Ahí también subimos nuestros programas de los viernes por bloques según la temática y también el programa completo y otros materiales. Según lo que le interese ver o lo que más le guste. Y estamos también trabajando en algunos temas nuevos, materiales nuevos, entrevistas que hacemos durante la semana de algunos momentos importantes en el mundo durante la semana. Hoy vamos a hablar acá en nuestro programa un repaso muy breve, pero tenemos una entrevista de fondo que vamos a estar subiendo en las próximas horas también en nuestro podcast, en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast, sobre Perú, el nuevo gobierno que tuvo que sacarse casi que de la manga Pedro Castillo. El nuevo gobierno, porque ¿cuánto tiempo fue? Dos meses y está en renovación ya del gabinete. Debió juramentar a 7 nuevos miembros de su gabinete esta semana, en menos de 24 horas. Sí. Fue algo que ya estaba planeado y estructurado. Y además que es una renuncia que pone el jefe del gabinete, Guido Bellido, pero que es a solicitud del mismo presidente, pero ya vamos a hablar de eso más adelante. También tenemos acá un extracto de esta entrevista en donde nuestro analista de Perú, Mauricio Zabaleta, nos amplía un poco, ¿verdad?, sobre la visión a futuro que se tendrá en este país de Sudamérica. Pero hoy, en este momento, vamos a hablar de una noticia que colapsó al mundo a inicios de semana, que trajo cola durante la semana y que cierra la semana hoy precisamente con algunas otras pocas afectaciones. Hablamos de la plataforma Facebook y sus redes sociales, la gran empresa Facebook, que tiene cifras impresionantes en cuanto a seguidores, estadísticas, movimientos económicos. Y bueno, yo creo que lo comprobamos a nivel mundial el lunes. También tiene cifras alarmantes en cuanto a la dependencia, no solamente social y emocional, yo creo, si se puede decir, de las redes sociales, sino también económica. Más de 3.500 millones de usuarios se vieron afectados el lunes por el apagón global de Facebook, WhatsApp, Instagram y el Messenger de Facebook. Y lo vimos en redes sociales como Twitter, TikTok y Telegram, que eran otras de las alternativas más conocidas de redes sociales inmediatas, por decirlo de alguna manera, en donde las personas pudieron manifestar esa necesidad de expresarse, de informarse, de comunicarse, en cuanto a esta caída de casi 6 horas que no hubo servicio para los usuarios de estas plataformas. Sí, lo que queremos analizar tal vez o conversar con un invitado que tenemos hoy, no es tal vez tanto la caída, pero la afectación, por así decirlo, de la parte del entretenimiento, digamos, sino más bien toda aquella dependencia que tienen algunas personas, tal vez algunas empresas, ya sea una pyme, un pequeño empresario, una persona que tiene un negocio,
cómo afecta económicamente todos lo que sucedió, y además recordar lo que también estaba afectando, creo que fue el día anterior, si no me equivoco, que fue la revelación de algunos cuantos documentos que hizo una ex empleada de Facebook sobre cómo trabaja la compañía a lo interno. Fue como el día anterior se liberan se filtran esos datos internos de Facebook que no dicen muchas cosas positivas sobre la compañía. El día siguiente el apagón, que muchos también cuestionan si tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? Y pues no fue suficiente porque ya el día siguiente, el martes, en el Congreso se encuentra la ex trabajadora Frances Haugen, quien dice muchas cosas importantes y que preocupa, que vi por ahí un titular o un comentario en una de las noticias internacionales que decía que Facebook, dentro de todos los grandes logros que ha alcanzado durante su larga historia y vida, también Facebook logró una hazaña más: poner de acuerdo a republicanos y demócratas completamente. Es complicado eso es complicado. Pero bueno, iniciemos de una vez. Sí, está con nosotros esta tarde Esteban Mora, quien es analista, estratega digital, y pues nos va a poner un poco en perspectiva también todo este escenario. Hay muchas aristas que desarrollar, desde la parte de los documentos infiltrados, desde la parte de la falla también, desde la legislación, la parte económica también, como lo decía Luis, no solamente de quienes dependen su economía de redes sociales como Facebook, sino también del mismo Facebook, que tiene un nivel económico exagerado y que tuvo grandes pérdidas y que ha tenido muchas pérdidas también a lo largo de estos días, y que tan solo en la primera semana tuvo una caída bastante grande. Así que le damos la bienvenida a Conexión Mundial. Esteban, buenas tardes. Hola Elsie, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos, todos muy bien, y pues queriendo saber más, ¿verdad?, sobre esta situación y este gran imponente que es Facebook, esta gran compañía, una estructura económica impresionante. Sí, justamente yo ahora estaba pensando en que tal es el tamaño y el poder de Facebook y lo complejo que es, sobre todo porque lo que no sabemos, que incluso deberíamos empezar a tratarla como un estado, o sea, como un país independiente, pero que es completamente autoritario. O sea, es un país literalmente que se manda solo y que no tiene muchas buenas intenciones. Sí, exactamente, es todo un monstruo. Pero incluso también empecemos quizás por la parte de la legislación. En esta semana se ha hablado mucho, y más después de la visita de la ex trabajadora de Facebook al Congreso, se ha hablado mucho de que hay todavía muchas deficiencias en la legislación, principalmente en el dominio de datos personales. Es una cuestión bastante complicada y que incluso lo hablábamos ahora antes del programa, que muchas veces nos asombra, ¿verdad? Cómo casi se podría decir popularmente que nos lee la mente. Sí, el problema es que Facebook, al estar ubicada en Estados Unidos, no sigue las mismas reglas que sigue la Comunidad Europea, que va un paso adelante en protección de datos. Facebook lo que pretende y lo que necesita para que el negocio se mantenga operando justamente es que la gente esté dentro de su plataforma. En 2018, justamente antes de que estallara el escándalo de Cambridge Analytica, Facebook dijo que estaba modificando su algoritmo. Un algoritmo en este caso es una serie de instrucciones matemáticas que lo que hace es mostrarnos contenidos según lo que nosotros creemos que nos gusta, o sea, lo que Facebook piensa que a nosotros nos va a gustar. En teoría, ese algoritmo, ese cambio, esa actualización iba a mantenernos a nosotros menos en la plataforma, pero dándonos más contenido de lo que teóricamente nos iba a gustar. Lo que descubrimos con la denuncia de Frances Haugen es que el algoritmo hace completamente lo contrario. Más bien incita a la división, a la polarización, para mantener a la gente todavía más pegada. Entonces, claro, lo que nosotros vemos de Facebook no necesariamente es la realidad, y Facebook está manejando una enorme cantidad de datos, obteniendo una gran cantidad de información de cada uno de los usuarios, que no necesariamente
sería legal en otros países. Facebook en este momento se está convirtiendo en una amenaza para la sociedad, aunque eso suene muy feo decirlo. Que para ir haciéndonos una idea, ¿qué tanta dependencia tenemos de estas redes sociales en el sentido de como decíamos, no del entretenimiento, sino de lo que hemos puesto ya en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestros datos? ¿Qué tanto ya estamos enlazados como Casi un estilo de vida. sí, y como seres humanos? Porque no todo el mundo tiene Facebook, pero las estadísticas nos dicen que es la plataforma que más usuarios tiene, y es una gran cantidad de usuarios. Entonces, ¿qué tanta dependencia tenemos en un momento en que se caen estas 3, 4 plataformas, digamos, y realmente tenemos un problema en muchos ámbitos de la vida? Es que justamente la palabra clave es la que estás utilizando, plataforma. O sea, en el mundo tecnológico hay 4 grandes plataformas. Una es Facebook, otra es Google, la otra es Amazon y finalmente Apple. Obviamente Apple siendo la más pequeña y la que tiene más dificultades para crecer. Pero Google, Facebook y Amazon son verdaderos imperios, los cuales están desarrollando una plataforma de la cual no podemos escapar. O sea, mucha gente sabe que en el caso de Amazon empezó como una simple librería hace 20 años. Pero hoy en día es uno de los sitios por el cual pasa la mayor cantidad de tráfico del mundo, y no en una tienda, sino que Amazon tiene una gran cantidad de servicios que da soporte a un montón de estructuras. Cuando se cae Amazon, si algo le pasa a Amazon, se vienen un montón de servicios al suelo, incluido Netflix, por ejemplo. Entonces, porque la gente aprendió a que es más sencillo y más barato contratar cierto tipo de servicios a un tercero que tener su propia infraestructura. En el caso de Facebook, es una plataforma que al tener a la gente tan pegada y tanto tiempo consumiendo ahí, obviamente se iba a extender a otro tipo de líneas de negocios. Si bien es cierto, la publicidad posiblemente representa el 98-99% de sus ingresos, pero una parte de ellos también sigue siendo, son las tiendas. Entonces, esto es, imaginémoslo como ir a un centro comercial. O sea, es muy diferente tener una tienda en un centro comercial que tenerla fuera del centro comercial. O sea, si sabes que la gente va a pasar por el pasillo donde está tu tienda, hay un montón de procesos que no tienes que hacer, empezando por hacer publicidad. Entonces, nosotros empezamos a crear dependencia. Facebook nos enseñó a ser dependientes de esa plataforma. Entonces, cuando ellas se caen, los negocios no tienen un plan B. Lo que la gente no entiende, y es algo que cuando doy clases o tengo que hacer alguna exposición les trato de explicar, es que uno tiene que comparar esto con la vida real. Por ejemplo, si a vos te alquilan un terreno, vos no vas a ser tan torpe como para construir una casa en terreno alquilado. Pero eso es justamente lo que están haciendo muchos en Facebook. Es más cómodo tener la plataforma y seguir las reglas de ellos, en vez de nosotros desarrollar nuestra plataforma, que dicho sea de paso ya hoy no sale tan caro, y construir nuestra propia tienda. Entonces, estas grandes plataformas nos dan la tienda, nos dan la publicidad y también mueven el dinero. O sea, nos hacen el trabajo para todos. Claro, lo hacen muchísimo más complicado porque son muchísimas más personas dentro de la misma plataforma. Entonces, esa dependencia hace que ellos realmente sean los dueños del negocio. Nosotros nos convertimos curiosamente, no somos los dueños del negocio, sino que somos un simple intermediario. Tenemos los productos, pero la tienda es de ellos. Ese es el problema. Precisamente para aportar a esta información que Esteban nos está dando, dentro de los datos de Facebook del ranking de 2021, en todo el mundo hay más de 80 millones de páginas comerciales en Facebook que son utilizadas por más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. 80 millones. Eso es todo un mundo comercial, Esteban. Exactamente, por eso es que Facebook ya nosotros tenemos que empezarlo a ver como un país, y los países no se mandan solos, por decirlo de alguna forma, salvo los estados autoritarios como Nicaragua, como Cuba o como Venezuela. Pero Facebook ya
ya debería empezar a ser controlado como un país. La propuesta que hacen algunos es dividir la empresa. En otras épocas eso ha funcionado. O sea, funcionó con las telecomunicaciones en los Estados Unidos, funcionó con el petróleo en Estados Unidos, cuando dividieron Standard Oil, por ejemplo. Pero la última vez que lo intentaron hacer, que yo recuerde, fue en el año 2000 con Microsoft. Porque tenía el sistema operativo por un lado y controlaba el navegador. Entonces, un error de un juez dio una declaración a la prensa, invalidó todo el proceso y Facebook y Microsoft siguió como una única empresa. Al final fue vencida por un montón por cambios en los paradigmas de cómo tenían que ser los sistemas informáticos. Facebook ahora se habla de dividirla, pero ¿cómo la vas a dividir? Sigue siendo demasiado grande como para que tenga sentido dividirla. Ya Facebook hay que crearle un sistema legislatorio único para poderla controlar. Facebook, a fin de cuentas, no solo está manejando nuestros negocios, sino que están manejando nuestra forma de pensar. Y una de las revelaciones de los Facebook Papers que suelta Francis Hogan en el Senado es que es el daño que le está causando Facebook justamente a los adolescentes, específicamente a las niñas, en cuestión de autoestima. Entonces ya son cosas que realmente no se deberían permitir y las están permitiendo justamente por falta de legislación. Quedándonos en ese preciso punto que estás mencionando sobre las denuncias de Francis Hogan con la autoestima, ¿qué o hasta qué punto o qué tanto es responsabilidad de la empresa? ¿Cómo podría ser tal vez de los padres de familia, digamos, sobre todo en el caso de menores? Solo para agregarle a la pregunta de Luis un dato, según una encuesta que se realiza, el 30% de adolescentes cuando se sentían mal con su cuerpo, Instagram les hacía sentir peor. Exacto, es que posiblemente desde el lado regulatorio, con la legislación que tenemos hoy, Facebook no sería responsable. Facebook tiene una cláusula que dice, ok, personas menores de 13 años no pueden acceder a las plataformas, lo cual ya sabemos que siempre sucede. Entonces, cuando vos sos tan grande y tenés tanto poder, la legislatura convencional o estándar no aplica. O sea, hay leyes que fueron diseñadas justamente para otros tiempos, que están en este momento tratando de alguna forma de torcerse para ver cómo logran controlar estas empresas, y no lo van a lograr. O sea, Facebook puede decir, yo soy la plataforma, es él el responsable del contenido que ponen sus hijos. Desde el punto de vista legal puede ser cierto. Sin embargo, el poder que tiene Facebook, porque no es simplemente un sitio, es un algoritmo que controla lo que a mí me va a llegar. Entonces Facebook es responsable o corresponsable del contenido que yo estoy viendo. Yo no estoy, o sea, digamos, en el caso de Twitter, por ejemplo, el 98% de las personas no organizan su línea de tiempo de forma cronológica, sino con algoritmo ayuda a acomodarla. En el caso de Facebook, obviamente, es el algoritmo más complejo y el más peligroso. Entonces, legalmente puede ser que no apliquen las reglas hoy. Moralmente es otra historia. Entonces yo insisto, o sea, si Facebook está dañando la sociedad, le interesa mantener la polarización, porque eso ha sido muy efectivo y muy rentable, porque entre más extremo el contenido, más tiempo vas a estar pegado, pues obviamente Facebook asume una posición completamente destructiva para mantener el negocio funcionando. Y eso es lo que revela Francis Hogan. En el caso de Instagram, con los niños es exactamente igual, o sea, la legislación posiblemente no los alcance, pero es que el daño está siendo real, porque todo el mundo está pegado ahí. Es que si nosotros tuviéramos distintos servicios como eran antes, o sea, antes podíamos buscar, por ejemplo, hace 15, 20 años podías buscar en Yahoo, podías buscar en Google, que estaba sus primeros pasos, podías buscar en Altavista, podrías buscar en Exciting, es un montón de buscadores. Hoy, prácticamente solo uno y es Google, a pesar de que existen varios. Entonces, tanto se ha polarizado y tanto poder han concentrado muy pocas empresas que están realmente torciendo no solo la opinión pública,
sino el sentir de la humanidad. Y en este caso, específicamente, en el caso de las adolescentes, le está destruyendo la autoestima. Y que precisamente también iba a comentar sobre esto de Instagram y los adolescentes, que además tiene un sistema de privacidad en el que les permite a los jóvenes decidir quiénes ven su información, y eso incluso se sale de las manos del control parental, en donde usted no sabe si usted está dentro de el gremio que puede visualizar todo lo que los jóvenes publican, y ahí es donde también los archivos de Facebook filtran información importante sobre la poca seguridad de los menores que existe dentro de estas plataformas, y que además, otro aspecto que quiero unir a esto, Esteban, que también es importante y que se juzga también mucho, es que hay una débil atención a los temas de tráfico de personas y de drogas dentro de las redes, y que además es Facebook quien considera qué se permite dejar y qué no, y por cuánto tiempo, lo que le da también beneficios a algunos usuarios. Sí, hay un ejemplo claro de donde Facebook nos queda debiendo. Si nos devolvemos a enero, justamente cuando se arma aquel escándalo fuera del Capitolio en los Estados Unidos, una de las personas que estaba justamente fomentando esa violencia era el presidente entonces de los Estados Unidos, Donald Trump. Twitter lo que hace es bloquearlo. Y después le dice, señor, usted ya no va a participar aquí porque justamente incita a la violencia. Ahí Twitter asume una posición de juez y parte. Para algunos abogados, que eso no era lo correcto, pero en el fondo, Twitter estaba siendo utilizado por una persona con mucho poder para generar violencia. Facebook tardó en reaccionar. ¿Por qué? Porque Facebook es más grande y además Facebook no tiene controles. Antes, Facebook tenía grupos de gente que se encargaban de filtrar las noticias de que sí, que no, pero no solo se eliminó en función de robots, en función de algoritmos que hacen análisis, sino que Facebook a la vez es más grande y más complejo. Nosotros, mientras no podamos ver cuáles son las reglas, no sabemos cómo está tomando Facebook las decisiones. Entonces, tiende a llevar toda la polarización y no se quiere controlar. O sea, si una empresa o una sola persona es capaz de perder 6.000 millones de dólares en un día por una cadena de acciones, imaginemos el tamaño de la empresa y el poder que tiene. Entonces, todos este tipo de controles, Facebook no los ha querido implementar en función del negocio. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Porque ya llegamos al punto en el que, al menos para mi opinión personal, no me molestaría que esas empresas fueran juez y parte, pero que sean completamente abiertas. Esto, para tener una idea clara de la dimensión del problema, es como que alguien obligue a la Coca-Cola a abrir la fórmula con la que la hace. Eso es más o menos el problema al cual se está enfrentando el mundo con una empresa como Facebook. Perfecto, Esteban. Muchas gracias. Y decir que Mark Zuckerberg dijo que estos archivos que se filtraron han sido manipulados y que se ha manipulado la realidad de estos datos, y que no destaca tampoco algunos aspectos positivos que también reúnen. Como cifras, solamente en el 2020 los ingresos de Facebook fueron de 28.07 mil millones de dólares. Y cada minuto 400 nuevos usuarios se registran para unirse a Facebook. Los usuarios de Facebook generan 4 millones de me gustas por minuto todos los días. 35 millones de personas actualizan sus estados de Facebook. Ninguna de estas cifras, Luis, es lejos de los millones en cada una de las actividades. Para poner un ejemplo, porque yo creo que a mucha gente se le escapa y estamos acostumbrados a ver los ejemplos de Facebook fuera de Costa Rica, pero nosotros sufrimos los efectos de Facebook en Costa Rica, y fue justamente con la campaña política del 2018. Facebook permitió, por su algoritmo, la polarización del contenido en redes sociales. Y por eso, además de todo lo que sucedió en la campaña, Facebook ayudó a que los grupos estuvieran cada vez más separados, porque nos acomodaba información en función de nuestras características. Para que tengan una idea, si eso fue peligroso aquí en un país tan chiquitito como Costa Rica, imagínense lo que puede pasar a nivel mundial.
ahí es donde nosotros tenemos que tomar conciencia de que Facebook puede torcer la realidad no solo de una persona, sino de un país completo. Sí, se dice que altera la democracia dentro de estos archivos también. Correcto, Incluso. exactamente. Perfecto, Esteban. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Conexión Mundial, invitado para participar muchas otras veces más porque tendremos mucho más de qué hablar. Con mucho gusto, Elkin. Bien, gracias por invitarme. Gracias. Nosotros hacemos una pausa y ya venimos porque todavía tenemos más información internacional.